Muy buenos días, iglesia, muy buenos días, amigos, hermanos, los que están conectados en el Zoom. Gracias a Dios por estar un domingo más reunido con ustedes. ¿Cuántos han venido con expectativa a la casa de Dios? Amén. Denle un fuerte aplauso entonces a Dios por este tiempo maravilloso. Estamos empezando un mes muy especial. Hemos empezado febrero de una manera muy especial. Hemos dado un paso de fe y seguimos en esta primera semana de primicias. Hoy día tenemos la oportunidad de poder seguir honrando a Dios como hemos aprendido todo este fin de semana. Así que yo le pido que usted tenga la misma actitud. Recuerde que siempre que venga usted a la casa de Dios, venga con una actitud. Señor, yo vengo con la actitud de dar. Siempre. Dar tu alabanza tiene que darla de todo corazón. Tu adoración, tu oración, tu servicio y todo lo que venga siempre donde Dios, siempre ven con la actitud de dar. Y hoy día vamos a continuar con estas enseñanzas que Dios nos está hablando, así que dispón tu corazón. Vamos a orar. Señor, bendito Dios, te doy las gracias por este tiempo. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tomes control, Señor, de esta mañana, de tu palabra, amado Dios. Úsala con poder a mi amada esposa, Señor, y que sea tu Santo Espíritu hablando a través de ella. Señor, que tu palabra, bendito Dios, produzca una transformación total de nuestra mente, bendito Dios, una renovación total, bendito Dios, como dice tu palabra. Señor, hoy día pedimos, Espíritu Santo Dios, que seas tú obrando y hablando a nuestros corazones para este año 2022, ver un año completamente de victoria. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Manifiéstate, amado Dios, en el nombre de Jesús. Les dejo con mi esposa, que ella les va a compartir hoy día la palabra. Amén. Si le estás dando un aplauso a Dios, puede ser mejor. Ese aplauso puede ser mejor. Amén. Gracias, Dios. Oh, bendecimos tu nombre, Señor. En esta mañana, Espíritu Santo, sé que estás aquí y hoy tú nos vas a revelar la palabra, lo que tú piensas, precioso Dios, respecto al dinero. Amén. Pueden tomar sus lugares. No sé si alguien podría prenderme el ventilador, por favor. Sí. Perdónenme, pero todavía no me acostumbro mucho al clima de Sullana. El calor, Dios mío. Siempre voy a recordar eso, creo, cuando Dios me lleve de aquí, ya sea su presencia u otro lugar. Lo que más voy a recordar de Sullana es el calor. Amén. Estamos siempre con el fuego, el Espíritu Santo. Bueno, hoy quiero yo tocar este versículo. Ya mi esposo oró, le hemos entregado este tiempo a Dios, lo hemos alabado, que es lo más maravilloso estar en la casa de Dios. Y yo quiero que me acompañe al libro de Proverbios, que es el versículo que hemos estado tocando en este tiempo de primicias. En Proverbios 3, del 9 al 10, Proverbios 3, del 9 al 10 dice: honra al Señor. ¿A quién tenemos que honrar? Al Señor nuestro Dios, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Miren, en otra versión dice que tenemos que honrar al Señor con las riquezas y con lo mejor de todo lo que produces, con lo mejor. Siempre a Dios tenemos que honrarlo con lo mejor, con lo primero y con lo mejor. Con lo primero y con lo mejor. ¿Y qué cosa es honrar? Honrar viene del verbo kabot, que significa gloria, o sea, darle gloria a Dios. ¿Qué más? ¿Y esto qué implica? ¿Cómo tú le das gloria a Dios? Alabándolo y estimarlo a través de la obediencia. A través de la obediencia. ¿Qué más? El respeto
la admiración y la retribución. ¿Cuántos han sido bendecidos el 2021? ¿Cuántos han tenido alimento en su mesa? ¿Cuántos Dios les ha dado nuevas fuerzas? ¿Cuántos Dios ha permitido que permanezcan en su trabajo a pesar de que muchas personas se estaban quedando sin empleo? Entonces yo creo que una manera de retribuirle a Dios, de respetar a Dios, de honrarlo, de considerarlo, porque también honra es mostrar respeto y consideración hacia una persona, realizar una prueba pública de respeto, admiración y estima hacia una persona. Entonces ustedes cuando vienen y traen las primicias a Dios, están haciendo una retribución, están haciendo una prueba pública de respeto, públicamente están declarando con su obediencia de traer las primicias, están públicamente declarando que ustedes respetan, honran, aman a Dios. ¿Sí? Este domingo también continuamos con las fiestas de primicias. ¿Por qué decimos fiesta? Porque es una celebración. Es una celebración que la encontramos en la Biblia. Para las personas que no saben y dicen, pero esto no es bíblico. Sí, es bíblico. Lo encontramos en la Biblia. ¿Por qué celebraban? Porque el pueblo de Israel, después que salió de la esclavitud, ¿no? Dios los llevó a la tierra prometida. Dios les dio el maná. Dios los sustentó. Y Dios, cuando los llevó a la tierra prometida, ellos pudieron ver los frutos multiplicados. Entonces ellos honraban a Dios. ¿Haciendo qué? Entregando lo primero y lo mejor de sus cosechas. Cuando ellos salieron de esos 40 años de esclavitud, entonces cuando fueron a la tierra, dice que produjo frutos, trigo. Entonces todas esas cosechas, esas primeras cosechas que produjo la tierra, se las llevaban a Dios. La ofrenda de lo primogénito. ¿Recuerdan la ofrenda de lo primogénito? ¿Sí? Entonces Dios siempre se estableció algo para él. Y si tú quieres buscar en tu casa, mira, en Éxodo 23:19 encuentras que hablan de la primicia, que dice, llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. O sea, lo mejor de lo primero, lo mejor de lo primero. En Éxodo 22:29 también vas a encontrar, en Levíticos 27:26, en Números 3:13, en Nehemías 10:35 y en Romanos 11:16. Entonces, lo de las primicias sí está en la Biblia. No es que se nos ocurrió o lo inventamos los cristianos, los pastores. No, eso está en la Biblia y Dios había estipulado que se entreguen las primicias. De esa manera, el pueblo de Dios le daba gracias a Dios, pero lo más importante es que le demostraban que Dios es lo primero. Cuando tú traes tus primicias es porque le estás demostrando a Dios públicamente que Él para ti es lo primero. Es lo primero. ¿Se acuerdan de Abel? ¿Sí? Abel hizo una ofrenda de primicias porque Abel entregó a Dios sus primicias. A Dios le agradó la ofrenda de Abel y no le agradó la ofrenda de Caín. Porque Caín también le trajo una ofrenda, pero Abel le trajo la ofrenda porque le entregó lo primero y lo mejor. Dice que le entregó lo primero y lo mejor, o sea, el primogénito de su rebaño, lo primogénito de su rebaño, lo mejor de su rebaño. ¿Y sabes qué? Porque Abel honró a Dios a su manera. Tú tienes que honrar a Dios a la manera en que Dios lo ha establecido, a la manera en que Dios le agrada. Porque dice que Dios honra ¿a quiénes? A los que le honran. Dios honra a los que le honran. Entonces a Dios le agrada cuando tú lo honras a su manera, no a tu manera. Hay personas que dicen, pero yo honro a Dios, yo amo a Dios, pero lo amas a tu manera. Tú piensas que la forma en que tú lo estás amando vas a agradar a Dios y no. A Dios le agrada que lo hagas a su manera. Todo lo que honramos, atraemos. Todo lo que honramos, atraemos. Cuando tú honras a tus padres, ¿no? Es consideración, respeto, consideración.
¿Por qué? Porque cuando tus padres te dan un consejo, tú consideras ese consejo. Tú le dices, no, este ya está viejito, ya no sabe lo que dice. No, tú lo consideras. Consideras ese consejo que te da tu papá. Tú consideras sus palabras. Tú consideras sus años. Tú consideras el tiempo que ellos te dieron cuando tú eras pequeño. Entonces igual tú consideras a Dios en todo lo que tú haces. Tú consideras a Dios cuando recibes una bendición. Tú consideras a Dios en todo momento. Eso es respeto. Porque déjame decirte que la fiesta de primicias no se trata de dinero. Se trata de honra. Se trata de consideración, ¿sí? De honrar a quién, a Dios. Con lo primero, recuerda esto, con lo primero y con lo mejor. Con lo primero y con lo mejor. Devuélvele a Dios honra y Él te va a devolver la abundancia. Devuélvele a Dios su posición y Dios te va a devolver tu condición. Devuélvele a Dios. Amén. Es por eso que todos los que estamos aquí y se nos ha revelado lo que es primicia, hemos entendido lo que es honrar a Dios. Y todos los años recordamos este principio. A mí me encanta tomar los principios. Cuando yo encuentro un principio en la Biblia, yo lo obedezco. Y le pido a Dios siempre que me lo revele para guardarlo para toda mi vida. Porque es un principio divino, es una condición específica que Dios nos pide, es una base en nuestra vida cristiana. Por eso que cuando a ti te hablen de principios, tú tómalo para tu vida. Porque cuando tú sigues ese principio, tú vas a ver el respaldo de Dios, tú vas a ver la bendición de Dios. Entonces nosotros siempre, como cristianos que hemos entendido este principio de las primicias, todos los años honramos a Dios con esto, dándole ¿qué? Lo primero y lo mejor de nuestros primeros ingresos. Por eso es que es después del primer mes, o sea, todo lo que tú has recibido en enero, entonces tú le das lo mejor a Dios de lo que has recibido, de todo lo que has recibido en ese mes, porque estás coronando todo tu año con las primicias. Amén. Entonces, sabemos que si honramos a Dios con lo primero del año, Dios bendice con abundancia el resto del año. Eso lo dice en Romanos 11:16. ¿Recuerdan que si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicia, también se consagra toda la masa? O sea, si tú consagras el primer mes en la fiesta de primicias, todos los meses ya están consagrados delante de Dios, porque dice, si la raíz es santa, también lo son las demás ramas. Si la raíz, o sea, si el primer mes es santo, lo estás santificando delante de Dios, lo estás consagrando delante de Dios, todos los meses son santos, están consagrados. Por eso es que es el primer mes, todo lo que ha producido tu primer mes, porque tú estás haciendo un desafío, le estás creyendo a Dios. Las primicias tienen que ver con las raíces de tu fe. Con las raíces de tu fe. Las primicias desafían las malas temporadas. Porque si tú le has dado a Dios tus primicias, ten la tranquilidad de que Dios no va a permitir que tú tengas que pasar escasez. ¿Por qué? Porque has dado un paso de fe. Todas tus raíces están santas. Así que, como para ver, dice la palabra, hay que creer, para recibir hay que dar. ¿Hay que dar qué? Las primicias, ¿no? Para ver hay que creer. Y tú tienes que creer. Tú tienes que creer que cuando tú das tu primer de primicia, Dios va a bendecir todo tu año. Las primicias provocan la bendición y todo lo que es bendecido es multiplicado. Todo lo que es bendecido es multiplicado. ¿Quién lo multiplica? Dios. Dios, porque tú has creído en Él. Tú estás poniendo tu confianza en Él. Tú estás poniendo tus finanzas en Dios. Así que el dar tus primicias, además, es una expresión de humildad. ¿Saben por qué? Porque tú a través de eso estás recordando de dónde te sacó Dios y de dónde empezaste.
Yo cuando doy las primicias de verdad le digo gracias Dios, porque yo hace 20 y tantos años atrás no hubiera vivido de las bendiciones que Dios me da, no hubiera sabido nada, absolutamente, estaría viviendo en maldición y estaría acarreando maldición para mis descendientes. Pero Dios hizo que yo cortara todo eso. Entonces yo tengo que darle gracias a Dios, porque cada vez que yo le doy las primicias a Dios, me recuerda de dónde Dios me sacó y me recuerda cómo empecé en los caminos de Dios. Así que si tú has traído tus primicias, al final, ¿sí? El pastor va a orar por esto y vamos a presentar a Dios nuestras primicias. Amén. Ya algunos han dado sus primicias, otros de repente todavía no, tienen el día de hoy y todo este mes para dar. Amén. Pero no dejes de darle a Dios. Y yo quería contarles un poco respecto a mi caso, ¿no? A mi experiencia, a mi testimonio. Particularmente yo, desde que Dios nos reveló lo que es primicias, todos los años doy yo mis primicias. Y los milagros que yo he visto en el año 2021 son las consecuencias de entregar mis primicias los años anteriores. Y yo recuerdo que este año, el año 2021, desde el mes de noviembre, yo estaba declarando que iba a pasar la mejor Navidad. No sé si ustedes recuerdan, pero yo decía que iba a pasar la mejor Navidad del 2021. Y de verdad, le doy gracias a Dios que pasé la mejor Navidad, y lo decía, ¿por qué? Porque iba a pasarlo con mi familia en Lima, mis hermanas, mis sobrinas, mi esposo. Y de verdad que fue una Navidad maravillosa porque estuve al lado de mi familia, y para mí siempre el mejor regalo de Dios va a ser la familia. Pero les comento que yo había estado ahorrando porque estaba queriendo comprarme mi computadora. Yo tenía una netbook pequeña, ¿no? Que mi esposo se reía porque decía, yo no sé cómo puedes tú mirar esa netbook tan pequeña. Pero yo ya me había acostumbrado, pero ya la netbook ya estaba, ya la tenía como 10 años, ¿verdad? 10 años me acompañó esta netbook, pero ya estaba ya la pobre que ya no daba. Entonces yo comencé a ahorrar para comprarme una computadora de mesa, porque consideré que trabajo más, mejor en una computadora de mesa, no tanto en una laptop. Y comencé a ahorrar, pero vino lo del viaje. Entonces yo un poco que dije, Señor, voy a tener que agarrar de estos ahorros para el viaje, porque hay algunas cosas que gastar. Es Navidad, hay que comprar regalos a los sobrinos. Y bueno, decidí sacrificar esta compra. Y dije, bueno, Señor, ya más adelante será. Pero ¿qué creen? Dios es fiel. En el intercambio de regalo, hubo una confusión a la hora de repartir los regalitos y resulta que 2 de mis sobrinas le tocó regalarme. Me dijo, tía, a mí me tocaste tú, no, pero a mí también. Y fui bendecida, y les cuento que una de mis sobrinas me regaló la computadora de mesa, esas All-in-One, ¿no? Todo en uno. Y yo, wow. Yo pensaba comprarme una más sencilla, no esa que es todo en uno. Pero yo le dije, wow, y cuando recibí esta computadora de mesa, de verdad, lágrimas caían por mis ojos porque vi la fidelidad de Dios. Yo había estado declarando que iba a pasar la mejor Navidad, pero recordé también que empezando el año yo había dado mis primicias. Y Dios te bendice hasta el último día del año, porque Dios es fiel, porque Dios es fiel. Miren, yo ya no podía comprarme esa computadora, pero Dios me la regaló usando a mi sobrina. Una muy bonita, ¿verdad, mi amor? Y no solamente eso, sino que también además mi otra sobrina dijo, tía, yo sé que tú querías este perfume, y me regaló un perfume que también estaba pidiendo. Así que salí, pero súper bendecida. Me vine de Lima llena de regalos. Y eso es por qué, por la fidelidad de Dios, cuando tú le crees a Dios, cuando tú pones las finanzas en manos de Dios. Amén. Entonces, vamos, dale ese aplauso al Rey. Así es que nunca te olvides de darle lo primero y lo mejor a Dios. Pero hoy, el día de hoy, yo voy a hablarles no de las primicias, sino yo quiero hablarles, compartir el tema
de las mentiras y verdades sobre el dinero. Mentiras y verdades ¿sobre qué? Sobre el dinero. Y yo he podido observar que muchas personas se incomodan cuando se menciona la palabra dinero en la iglesia, porque piensan que no se debería de hablar del dinero. Dicen, no, pero ¿cómo van a hablar del dinero? Pero si Dios no habla de dinero, y yo quiero decirte que es una gran mentira. Sí se habla de dinero. Jesús habló sobre el dinero y las riquezas en varios pasajes de los evangelios. Miren, hay 16 parábolas de Jesús que tienen que ver con el dinero. 16 parábolas que tienen que ver con el dinero. Y uno de cada 10 versículos del Nuevo Testamento tienen que ver con este tema, sobre el dinero. Y es más, hay 2000 versículos en la Biblia que hablan ¿sobre qué? Sobre el dinero. Entonces a Dios no es que le interese tu dinero, sino que quiere ver cuál es la actitud respecto al dinero, la actitud que tenemos respecto al dinero. Dios es el dueño del oro y de la plata, pero Él quiere saber cuál es la actitud que tú tienes respecto al dinero. A Él le interesa saber cuál es la actitud que tú tienes. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que como cristianos podamos conocer lo que Jesús y la Biblia hablan respecto del dinero. Porque si nosotros observamos un poco más en la familia, vemos que el dinero es causa de muchos divorcios en los matrimonios, ¿cierto? ¿Cuántos matrimonios no se han divorciado por causa del dinero? ¿No? Dicen, este hombre se gastó todos nuestros ahorros, o este hombre está endeudado con tarjetas de crédito, y se crea un ambiente terrible y hasta llegan al divorcio. El dinero también es una de las causas número 1 de estrés en las personas. ¿Cuántas personas se han estresado por deudas? Por el dinero, no supieron administrar. ¿Cuántas personas cuando tienen que pagar una deuda y no tienen el dinero se han enfermado? ¿Cuántas personas por causa del dinero, ¿no? Que es el problema número 1 en las familias? ¿Cuántas familias se han dividido por causa de las herencias? Ay, es que vendieron una propiedad y esa propiedad, Dios mío, ese dinero se pelean, se dejan de hablar por años. ¿Por causa de qué? Del dinero. Hay personas que dicen, maldito dinero, dice. Y es que el dinero no es maldito, sino cuál es la actitud que tenemos frente a él. Porque si no sabemos manejar el dinero nos va a manejar a nosotros. El dinero es un pésimo amo, un pésimo amo. Tú tienes que saber manejar el dinero. No permitas que el dinero te maneje. Hay personas que trabajan y trabajan, ¿cierto? Para tener ¿qué? Más dinero. Y hacen del dinero su Dios. Es que tengo que tener más dinero. Es que necesito más dinero. Y hacen del dinero un poco más y lo reverencian un poco más y le ponen velitas. El dinero es el que mueve sus vidas. Miren la actitud que se tiene respecto al dinero. Y es más, una de las peticiones que más nos piden en la iglesia, o que oremos más, la recibimos en la iglesia, es por el área financiera. ¿Cuántas personas han llegado a la iglesia por problemas de finanzas? Por problemas de dinero. Por eso es que hoy no solo vamos a orar por las finanzas, sino que también me gustaría dar este consejo bíblico de cómo manejar las finanzas. Por eso es que tenemos que conocer las causas, como decía el pastor, ¿verdad? Simpson, hay que conocer las causas. ¿Por qué a veces el dinero viene a ser un dolor de cabeza para muchos? Porque no sabemos las mentiras, y hoy día vamos a ver a la luz de la palabra las mentiras respecto al dinero y las verdades también respecto a este. Amén. Y una de las mentiras es que creemos que el dinero nos da seguridad. Miren lo que dice Proverbios 18,
11. Dice, los ricos piensan, los ricos, ¿quiénes? Los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa. Imaginan que es una muralla alta y segura. ¿De verdad? ¿Ustedes creen eso? ¿Y por qué será que los ricos no duermen bien? Si pensaran que el dinero es su seguridad, ¿por qué son los que menos duermen? Yo he escuchado gente millonaria que dice, yo solamente duermo 3 horas, porque están pensando en cómo hacer más dinero. Están pensando que si se les acaba, se les pierde todo, o sea, se van a sentir terriblemente solos, en soledad. Es más, siempre no pueden ni dormir porque están pensando que alguien les ha robado. Ponen cámaras de seguridad porque piensan que sus empleados les están robando. ¿Cierto? Y es más, contratan más empresas de seguro porque se sienten inseguros. Entonces es mentira que el dinero nos da seguridad. El dinero no nos va a dar seguridad. El dinero no da verdadera seguridad. De hecho, muchas personas que tienen dinero son las más desconfiadas. Son las más desconfiadas. Yo he conocido familias que siempre les están revisando la cartera a sus empleadas porque piensan que se están llevando algo de su casa. Les están revisando el bolso a sus empleadas o a la cocinera porque piensan que se están llevando, ¿cómo se llama? Los comestibles de su casa. Oye, yo he visto que habían más fruta. ¿Esta chica no se habrá llevado la fruta? Y les comienzan a revisar, comienzan a desconfiar de la gente que trabaja. ¿Por qué? Porque se sienten inseguras. Teniendo tanto dinero, son los más inseguros. Entonces es una mentira que el dinero nos da seguridad. La pandemia nos enseñó que en cualquier momento podemos perder todo, que en cualquier momento podemos perder el dinero, que en cualquier momento podemos perder nuestro trabajo y en cualquier momento podemos perder nuestra empresa, ¿cierto? Y lo peor es que en cualquier momento podemos perder la vida. Eso nos ha enseñado la pandemia. ¿Cuántas personas que trabajaban y decían, no, es que no puedo dejar de ir a trabajar si no me echan del trabajo? Y dejaban de reunirse con sus familias y hasta trabajaban horas extras porque decían, no, es que si no vengo, quiero ganarme a mi jefe. Y sin embargo, en la pandemia fueron los primeros que despidieron. Y ahí se dan cuenta cuánto tiempo le rindieron honor al señor trabajo. Pero la pandemia nos enseñó que no hay seguridad en el trabajo, que no hay seguridad en el dinero. Así que más que nunca es un error pensar que el dinero nos da seguridad. Miren lo que dice Proverbios 11:28. Proverbios 11:28 dice, quien confía en sus riquezas se encamina al fracaso, pero quien es honrado camina seguro al triunfo. O sea, no confíes en tus riquezas. Si queremos triunfar en la vida, debemos confiar ¿en quién? En Dios. Debemos de confiar en Dios y no en el dinero. El dinero no te da seguridad. No te va a dar seguridad el dinero. Entonces, recuerden, la primera mentira respecto al dinero es creer que nos da seguridad. Mientras más dinero tengo, más seguro me siento. ¿No recuerdan ese rey que dijo que acumuló en sus graneros y dijo, ahora ya tengo para vivir la vida, come y reposa, dijo. Y el Señor le dijo, necio, vienen a pedir tu alma. O sea, ¿de qué le sirvió acumular tanto dinero? Cuando la vida es lo más importante y Dios nos los da gratis. Amén. La segunda mentira respecto al dinero es pensar que el dinero nos da valor. Pensar que el dinero nos da valor. Miren lo que dice Lucas 12:15. Lucas 12:15 dice, tengan cuidado. Miren, Dios nos está diciendo, tengan cuidado. Advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia.
La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Tu valor no depende de lo que tú tienes. Es una segunda mentira pensar que el dinero nos va a dar mayor valor a la vida. Jesús lo dijo de esta manera: la vida de una persona no está en el dinero, no depende de lo que tengas, no depende de la abundancia que tú tengas, no depende de eso. El valor, Jesús le enseñó a sus discípulos que el valor de una persona no depende de lo que tú acumules, de los bienes materiales. Esa es una mentira, pensar que el dinero te va a dar significado a tu vida. Hay muchas personas que piensan que porque tienen una ropa de marca o porque tienen una ropa costosa o un par de zapatos costosos les va a dar valor, y están poniendo su valor en las riquezas. Y eso no te da valor. El que nos da valor, ¿quién es? Dios. Miren lo que dice 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20 dice: porque Dios nos compró con gran precio. ¿Quién nos compró? Dios. Y si Él nos compró, ¿a quién le pertenecemos? A Dios. Por tanto, honren, dice, al Señor con su cuerpo. Entonces tú no vales por la casa que tienes. No pongas tu valor en la cuenta de ahorros que tienes, ni en ese trabajo que tienes. Tú no vales por el auto que conduces. Tú no vales por la ropa que usas. Es que esa es de marca. Tú no vales por el trabajo. Tú vales porque has sido comprado con lo más valioso y que no tiene precio, que es la sangre de Jesús. Tu valor está ahí. Tú eres una hija. Cuando tú sabes que eres hija, tú te das ese valor, porque tú sabes que la sangre de Jesús, que fue derramada en la cruz del Calvario, que fue hasta la última gota, es lo que te da valor a ti como persona, no lo que puedas adquirir. Cuando tú sabes que eres una hija, tú sabes que Dios siempre te va a sustentar, porque qué madre o qué padre, ¿no?, se esfuerza. Yo veo que los padres se esfuerzan, se queman las pestañas para darle algo mejor a sus hijos. Dicen: yo nunca tuve una profesión, pero quiero que mis hijos sí la tengan, y trabajan porque quieren darle lo mejor, ¿cierto? Entonces, si Dios, que es nuestro Padre, también quiere darnos lo mejor. Entonces, cuando tú sabes que eres hija o que eres hijo, tú sabes que nada te va a faltar, que Dios siempre está contigo. No te vas a sentir solo, no te vas a sentir desamparado, ni te vas a sentir pobre. Porque tú sabes que tu Padre te ha comprado con lo más valioso que puede existir en el mundo, que es la sangre de Jesús. Por lo tanto, tú tienes un precio grande y maravilloso. Amén. Muchas personas sufren de crisis de identidad. ¿Por qué? Porque basan su valor en lo que tienen. Porque basan su valor en cómo se visten. Porque creen que si son aceptadas, van a ser aceptadas si se visten de cierta manera, ¿no? O si demuestran, ¿no? Dicen: ay, no, es que yo tengo que tener el mejor carro porque en mi trabajo todos tienen carro. Entonces comienzan a competir a ver quién tiene el mejor carro. Y hasta se endeudan para poder ser aceptado en ese grupo, porque basan su valor en lo que tienen, en las riquezas. Pero tú no tienes por qué estar compitiendo por el valor, porque Dios ya te ha dado a ti un valor. Dale ese aplauso al Rey. Así que recuerda que tú vales por quien eres. ¿Quién eres tú? Una hija de Dios, una princesa. ¿Recuerdan el sketch que presentó esta hermana de esta canción, ¿no?, que Arrebato? Es que cuando tú sabes cuál es tu posición, tú sabes perfectamente que eso te pertenece, porque eres hija. Y cuando tú eres hija, cuando tú vas a la casa de tu padre, si tú estás casado con hijos y vivas en otra casa, cuando tú vas a la casa de tu mamá, tú te sientes hija, siempre te vas a sentir hija.
¿cierto? O pueden pasar años, de repente hasta vivir en otro estado, en otra región, y tú vas a la casa de tu mamá y tú dices, ay, mamá, ¿me puedo sentar en tu sillón? Mamá, ¿me podré agarrar algo de la refrigeradora? ¿Tú le pides permiso? Tú te sientes hija, así que tú abres la refrigeradora, miras a ver qué cosa está cocinando, abres la olla, ¿verdad? ¿Cierto? Tú dices, ¿será que mi mamá me va a atender bien? Ay, ¿ahora quién me va a dar de comer? ¿Y dónde voy a dormir? No, porque tú sabes que estás llegando a la casa de tu mamá y te sientes hija. Entonces tú te sientes valorada por esos padres, porque ellos te aman y te valoran. Siempre vas a tener la condición de hija, de hijo. Es igual. Tú vales delante de Dios porque eres hijo, porque eres hija. Recuerda eso. No centres tu valor en las riquezas, sino en la sangre que Jesús ya pagó por ti. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Vamos, dale ese aplauso a Dios. Amén. Cuando tú sabes que vales porque eres hijo, tú te sientes seguro. Porque tú sabes que cuando tú caminas, los demonios tiemblan. Porque dicen, uy, es un hijo de Dios. No podemos tocarlo porque si lo tocamos nos estamos metiendo con su padre. Y va a enviar esos ángeles gigantes. Entonces ellos, uy, son los que retroceden y tiemblan. No es al revés. Porque tú tienes que tener clara tu identidad de hijo. Hay personas que dicen, ay, es que en mi casa penan. Pastora, ¿podrá ir a hacer liberación? No puedo ni dormir. Mal, pues. ¿Qué hacen esos demonios ahí fastidiándote? Toma tu posición de hija y échalos a patadas. Dale ese aplauso al rey. Amén. Gracias, Dios. Entonces ya sabemos que el dinero no nos da seguridad, el dinero no nos da valor. Otra mentira es que pensar que el dinero te da felicidad. Miren lo que dice Eclesiastés 5:10. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente, siempre querrán más. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Porque si realmente el dinero nos daría felicidad o trajera felicidad, ¿cuántos millonarios terminan suicidándose? ¿Sí? ¿Cuántos artistas que tienen dinero pero ya no saben ni qué hacer con el dinero terminan suicidando y son infelices? Porque eso es prueba de que el dinero no nos da la felicidad. Así que los que aman más el dinero dicen nunca van a tener suficiente, siempre van a querer más y más y más, y eso no los va a hacer felices, los va a tener en una constante ansiedad. Y eso no les va a traer paz, no les va a traer felicidad. Así que esa es una mentira, pensar que el dinero nos da felicidad. Eso no es verdad. Muchas de las personas más infelices en el mundo son aquellas que solamente tienen dinero. Solamente tienen dinero y son infelices. Dicen, ¿cómo quisiera tener esa familia? Porque yo paro pensando en hacer dinero todo el tiempo, que no tengo tiempo de disfrutar mi familia. Están tan obsesionados y ocupados haciendo dinero que no tienen el tiempo de disfrutarlo. Y cuando se dan cuenta, ya están ancianos o tienen una enfermedad terminal y dicen, ¿cómo no aproveché el tiempo? La persona que no tiene dinero es pobre. La persona que no tiene dinero siempre se dice que son pobres, ¿cierto? Ay, es que es pobre, no tiene dinero. Pero déjame decirte que la persona que solo tiene dinero es más pobre. Porque solo lo único que tiene. Porque puede haber una persona que no tenga dinero, pero tiene a Dios. Y no es pobre.
Pero hay personas que acumulan un montón de dinero y se sienten desgraciados, infelices, porque es lo único que tienen, dinero. No tienen valores morales, no tienen una familia a quien disfrutar, no tienen a Dios principalmente. Y eso los hace infelices. Por eso es que nosotros debemos de agradecer a Dios porque hemos entendido cuál debe ser nuestra actitud frente al dinero. El dinero no es elemental en nuestras vidas, porque cuando tú tienes a Dios, Dios va a suplirte. Miren, el ejemplo, a mí no me alcanzó para comprarme la computadora, pero Dios sabía que yo necesitaba esa computadora. ¿Quién me la dio? Dios. Usó a mi sobrina, pero yo sé que fue Dios quien me la dio porque Él sabía que yo necesitaba esta computadora. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando tú realmente pones tu confianza en Dios, Dios se va a encargar de suplirte. Amén. Entonces, hemos visto 3 mentiras respecto al dinero. Una mentira que dijimos, que el dinero no te da seguridad. Lo segundo, el dinero no te da valor. Y lo tercero, el dinero no te da felicidad. Amén. Y ahora vamos a ver 3 verdades sobre el dinero, 3 cosas que sí son ciertas. Y lo primero es que el sueldo es tuyo, pero el diezmo es de Dios. El sueldo es tuyo, escucha, pero el diezmo ¿de quién es? El diezmo es de Dios. Miren lo que dice Malaquías 3 del 7 al 11. Malaquías 3 del 7 al 11. Dice, desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos a ti? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Escuchen, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? Miren lo que dice la palabra, en los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Wow. Cuando yo entendí esto, que es un principio divino y los principios que están establecidos no cambian. Es un principio que Dios ha establecido. Dios siempre se reservó algo para él. Y miren lo que sigue diciendo. Dice, pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Pruébame, o sea, Dios te desafía. Y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que abunde, hasta que sobre y abunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Wow, dale ese aplauso a Dios. Aquí el profeta Malaquías nos está enseñando un principio, una verdad que no cambia. Y nos está enseñando que el diezmo le pertenece a Dios. Dios siempre se reservó algo para él. En el huerto del Edén, ¿recuerdan? Cuando puso a Adán y a Eva, ellos tenían todo en el huerto. No tenían ni que sudar. Ellos tenían todo, las plantas no tenían que cultivar la tierra. No. Las plantas solitas daban los frutos. Imagínense. Pero Dios, para probar la obediencia y la honra de Adán y Eva, ¿qué les dijo? De todo pueden comer, de todo, excepto de este árbol. Todo representa el 90% y este árbol representa el 10%. O sea, tú puedes
tomar tu 90%, pero este 10% me lo estoy reservando para mí. Y mientras ellos obedecieron, seguían viviendo en bendición. Adán no tenía que sudar la gota gorda para arar la tierra. Ellos estaban felices comiendo de todo lo que... Pero ¿qué pasó cuando dejaron de considerar a Dios? Cuando dejaron de respetar los preceptos de Dios. Cuando tomaron de ese 10%, ¿qué pasó? Vino la ruina a la vida de Adán y de Eva. Fueron expulsados del paraíso y vivieron en enfermedad. Entró la enfermedad a sus vidas, entró la ruina a sus vidas por haber desobedecido y haber tomado ese 10% que le pertenece ¿a quién? A Dios. Por eso es que cuando tú no le das el primer lugar a Dios dándole tu diezmo, es por eso que luego no te alcanza. No es al revés, no es que primero pago la luz, después el agua, después las tarjetas de crédito y al final Dios. Y después te das cuenta y ay, no me alcanzó, Señor, te daré el 5% esta vez. No, así no funciona. Porque el principio divino dice que primero de lo que recibes separas, tú le das a Dios lo que le pertenece, el 10%, y Dios va a hacer que tu 90% se multiplique porque estás en bendición y lo que es bendecido se multiplica. He escuchado miles de testimonios de personas que dicen, no, yo prefiero deberle al banco que deberle a Dios. Así que yo ni bien recibo mi sueldo, lo primero que hago es separar mi diezmo. Y hace Dios cosas maravillosas y milagrosas porque yo no sé cómo, pero me alcanza aún hasta para pagar mis deudas. Aún me alcanza hasta para irme de vacaciones. ¿Por qué? Porque estás confiando en Dios. Porque no te está entrando la duda, la avaricia, sino que estás confiando en Dios. Mi esposo y yo, desde que nos hemos convertido, hemos practicado este principio y nunca, aún cuando Patrick, mi esposo, no ha tenido trabajo, nunca nos ha faltado alimento en nuestra mesa. Nunca. Yo doy fe de que cuando tú le das a Dios lo que le pertenece, Dios se encarga de bendecir tu vida y de suplir para tus necesidades. Así es que hoy, si tú has dejado de darle el primer lugar a Dios, si tú no lo has respetado, ni lo has considerado, ni has retribuido lo que Él te ha dado, hoy yo te animo a que al final tú le puedas pedir perdón a Dios y restablezcas este principio en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque diezmo significa 10%. Y me parece interesante que Dios no nos dio una cantidad, sino nos dio un porcentaje. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Porque no para todos, ¿no? Si nos hubiera dado una cantidad, de repente el que gana menos, dar esa cantidad no hubiera sido igual para que el que gana más. En cambio, Dios nos dio un porcentaje. Dijo, bueno, tú ganarás 2,000 soles, tienes que dar el 10%. Tú ganas 5,000 soles, igual tienes que dar el 10%. Tú ganas 500 soles, igual tienes que dar el 10%. Tú ganas 40, el 10%. ¿Se dan cuenta que Dios es justo? Nos pidió solamente el 10%. Y cuando tú haces esto un estilo de vida, ¿sabes qué? Mientras más tenga, no te va a costar. Tú dices, no, yo ya sé, porque ya ese principio se te ha revelado y ya tú sabes que le pertenece a Dios, que eso no puedes tomarlo, no puedes cogerlo. Yo recuerdo que antes de tener un ingreso, ¿no? Porque ahora yo tengo un ingreso, gracias a Dios, porque alquilo un departamento. Pero cuando yo no tenía un ingreso, a veces recibía propinas, ¿no? Mis hermanas veían que yo no trabajaba, a veces les cosía ahí una bastita, no sé, y ellas me daban una propina, o a veces simplemente por simpatía me querían regalar una propina, pero yo aún de eso diezmaba. Nunca me pareció, ay, es que tan poquito, no, me daban 20 soles de propina, tuyo, Señor, tu diezmo.
Me daban 1,000 soles de propina, tuyo, Señor, el 10%. O sea, me acostumbré. Por eso es que dice que si tú en lo poco eres fiel, cuando tengas mucho también vas a ser fiel. Porque ya ese principio quedó grabado en ti. Porque ya tú sabes que el 10% siempre le pertenece a Dios y tú no puedes hacer ninguna planificación con ese 10% porque le pertenece a Dios. Así como el banco, ¿no? ¿Cuántos con las tarjetas son más fieles que el diezmo? Ay, no, este es para pagar mi deuda. Y ¡guau! Lo primero que hacen es separar para su deuda y son fieles pagando la tarjeta, ¿cierto? Y se acostumbraron que una parte del sueldo ya saben que es para la tarjeta de crédito, para que no me bajen el crédito. Y se acostumbraron. Y yo veo que hay gente que vive así. Todos los meses le tienen que separar una parte a la tarjeta, a pagar la tarjeta. Y yo digo, ¿y así por qué también no te haces el hábito de separar el 10% para Dios? ¿Se dan cuenta? Lo que pasa es que realmente aman a Dios, realmente honran a Dios, respetan y consideran a Dios. Porque a veces es fácil decir, yo te amo, Señor. Pero cuando Dios nos está mandando a hacer algo por obediencia, nos cuesta. Ahí se nos olvidamos de recordarle a Dios que lo amamos. Porque el amor tiene que ser práctico. Amén. Entonces, todos damos el diezmo. Ahora la pregunta es, el 10% que le pertenece a Dios, ¿a quién se lo estás dando? Algunos le dan el diezmo a una tienda. Algunos les dan a una tarjeta, a un banco, a una entidad bancaria. Y yo quiero decirte que el problema es que ninguno de esas cosas tiene el poder para bendecirte. Solo Dios tiene el poder para bendecirte. Solo Dios tiene el poder para bendecirte. Solo Dios tiene el poder para cuidarte. Recuerda, el 90% con la bendición de Dios siempre va a ser más que el 100% sin. Amén. Recuerda eso. Si tú le das al 10%, el 10%, tu 90% se va a convertir en el doble. Porque le estás creyendo a Dios y Dios bendice y lo que bendice multiplica. Malaquías nos da 2 promesas. ¿Sí? Hemos leído. Primero, provisión. Dios promete derramar bendición hasta que sobreabunde. ¿Y saben por qué tiene que sobreabundar? Porque aún el que tú tengas dinero tiene propósito. Cuando tú eres bendecido es para que tú, o sea, te sobre y como te abunda, entonces tú das a otros, bendices a otros, eres bendición para otros. Por eso es que la promesa que Dios te da es provisión, no te va a faltar. Y la segunda promesa es que Dios te da protección. Dios promete proteger tu cosecha contra las plagas. Dice, reprenderé al devorador. ¿Quién es el que viene a devorar tus finanzas? Satanás. Pero Dios dice que cuando tú cumples con darle a él lo que le pertenece, Dios se encarga de proteger tus finanzas. Dios se encarga de proteger lo que es tuyo, aún tus bienes. Con mi esposo cuando salimos de viaje nos vamos tranquilos. ¿Saben por qué? Porque sabemos que Dios protege nuestros bienes. No estamos preocupados, uy, hemos cerrado la puerta o no le hemos cerrado. Uy, se vayan a entrar a robar algo. Uy, no estamos así porque sabemos que Dios nos protege. Así que esas 2 promesas Dios las cumple. Entonces tú tienes que entender una primera verdad del dinero es que tu sueldo es tuyo, pero el diezmo es del Señor. Lo segundo que tú tienes que saber es que debemos amar a las personas y usar el dinero. Amar a las personas y usar el dinero. Miren lo que dice primera de Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que el dinero no es malo.
Lo que es malo es el amor al dinero. ¿Cuál es la actitud que tú tienes frente al dinero? La codicia. Y la codicia no solamente es mala, sino que puede hacer que te extravíes. Puede hacer que tu fe se extravíe. Por eso es que es peligroso amar el dinero. No es malo. ¿Por qué? Porque el amor al dinero tiene el potencial de desviarnos de la fe y causar mucho dolor a nuestras vidas. Es cierto, porque la persona que ama el dinero va a querer tener más dinero. Ya no va a poner su confianza en Dios, sino va a poner su confianza en el Señor dinero. Por eso que hace que nos extraviemos de nuestra fe. Ya no ponemos nuestra confianza en lo que Dios nos va a proveer, sino en lo que la tarjeta de crédito, en lo que los ahorros, en lo que esa cuenta bancaria nos va a dar. Pero Dios nos está diciendo que tenemos que poner nuestra confianza en Dios y no amar el dinero, no codiciarlo. ¿Y sabes cuándo tú codicias algo? A veces el diablo es tan sutil y nos engaña, ¿no? Pero cuando a veces viene una amiguita y te dice, oye, te cuento que me han aumentado el sueldo. ¿Así? Ah, qué bien. Y después se va la amiga y dices, ay, esta no hace nada. Yo la veo vagando todo el día y encima le aumentan el sueldo. Ay, Señor, ¿y por qué a mí no me aumentan el sueldo? Codicia, envidia. Porque estás codiciando lo que está ganando tu compañera. Ay, se ha comprado ¿has visto el carro? Ay, qué lindo el que se ha comprado la vecina. ¿Y por qué yo no tengo un carro así? Estos incircuncisos y semejante carro que plantan en la puerta. Y yo que soy tu hija, Señor. Codicia, envidia. Ay, no, pero yo no soy envidiosa. ¿Ah, no? ¿Verdad? Pero Dios conoce aún nuestras intenciones. Tú tienes que aprender, ¿sabes lo que es? Cuando tú no es conformismo, sino contentamiento. Dios te va a dar cuando tu corazón esté preparado, cuando seas fiel con los diezmos, cuando seas fiel con las primicias. Ah, este sí merece que le den porque sabe que aún el tener dinero tiene propósito. No estás acumulando, sino dices, ¿a quién puedo bendecir? Yo me siento feliz cuando podemos bendecir a alguien. Con mi esposo siempre le decimos, Dios, si queremos tener más dinero es para bendecir a otros. Para bendecir a otros. A veces hay matrimonios que recién se casan y no tienen todas las cosas. Tú puedes bendecir si tienes. Ay, le voy a comprar, le voy a regalar los aros. O le voy a regalar el vestido. O le voy a regalar su día de la luna de miel, un viaje no sé, a Punta Sal, a San Andrés. ¿Por qué no? Si Dios me ha bendecido para bendecir, yo tengo hasta que sobreabunde y ese que abunde es para bendecir. Ser instrumento de Dios. Ese es el propósito de que tengas más. No es para que acumules, voy a guardar mi casa más grande. No, ya está grande, más grande, más grande, más grande. No, si Dios te da es para que tú seas bendición para otros. Entonces, si tú eres fiel y si tú bendices a otro, eres canal de bendición, va a decir Dios, este ha entendido el propósito, este ha entendido el principio. Mejor es dar que recibir. Así es que, como eres fiel, te voy a dar más. Porque tú estás siendo mis brazos, tú estás siendo mis manos para bendecir a otros. Yo agradezco de verdad a las personas que siempre nos han hecho partícipes de sus bendiciones. Dios dice que Dios honra a los que le honran. Así que yo quiero honrar. Porque yo decía, Señor, ¿por qué a veces nosotros no agradecemos públicamente? Si tú dices que tú honras a los que te honran, nosotros también debemos de honrar a los que nos honran, ¿o no? Y yo quiero agradecer a Patricia García, no sé si está acá, pero Patricia García es una mujer que se dedica al comercio y quiso bendecirme con un aderón bonito. Yo bendigo y declaro que sus finanzas se van a multiplicar.
Quiero agradecer también a Fresia Roalcaba. No sé, bueno, no ha venido, pero también yo bendigo su vida porque ella también sintió en su corazón bendecir mi vida. Así que yo tengo que honrarlas públicamente y con nombre propio. Darle gracias, Dios, gracias. Padre, bendice a esa hija tuya. Quiero bendecir a Karina Pangalima. Me encantaron sus postres veganos. Y quiero bendecir a cada persona que a veces nos invita a almorzar y comparte con nosotros sus bendiciones. Yo bendigo sus vidas, de todos y cada una de esas personas. Nosotros siempre hacemos oración especial por esas personas. Oramos por todos, pero siempre hacemos oraciones especiales por los que nos bendicen. Porque ¿saben qué? Nos están honrando. Y la palabra dice que Dios honra a los que le honran. Entonces yo tengo que hacer oraciones especiales por los que nos honran. ¿Cierto? Amén. Muy pocos amén. Con esto no quiero decirte, ay, entonces voy a honrar a la pastora para que ore por mí. Es que ¿sabes qué? Es cuando a ti se te han revelado los principios divinos. Nosotros también hemos aprendido a honrar a nuestros pastores, a nuestros líderes, a los que están en autoridad. Porque sabemos que ellos representan nuestra autoridad de parte de Dios. Y hemos entendido que si Dios nos bendice es para bendecir. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a amar a las personas y usar el dinero. O sea, amar a las personas y usar el dinero, no al revés. No usar a las personas y amar el dinero, no. Eso es terrible. Nunca es al revés. El amor al dinero delante de Dios es grave. Te lleva a la codicia y te extravía de la fe. No puedes amar el dinero. Ahora, lo interesante es que cuando tú das tus diezmos y ofrendas, no solo estás mostrando amor a Dios, sino también por las personas. Porque si la iglesia tiene más recursos, vamos a poder alcanzar a más personas. Y vamos a poder ayudar a más familias. Y vamos a poder bendecir a más familias. Por otro lado, tenemos que aprender a usar el dinero. ¿Qué tenemos que aprender? A usar el dinero, porque no solamente debemos honrar a Dios, tenemos que saber administrar ese 90% que Dios te deja. Saber administrar. Estuvimos escuchando, no sé cuántos tuvieron la oportunidad de escuchar el día de ayer que se pasó por Zoom a este siervo de Dios, a Simpson, Yadir Simpson. Amén, ¿cierto? Él habló sobre la administración. Me encantó, de verdad, qué tremenda revelación. Pero tenemos que saber administrar, pues, lo que Dios nos deja, tenemos que saber administrarlo. Algunas personas tienen dinero al final del mes. O sea, les sobra, ¿verdad? Hacen su presupuesto y les sobra dinero al final del mes. Y a otros más bien les sobran meses, o sea, les sobran días. Quiere decir que no les alcanza. ¿Por qué? Porque no están administrando bien, porque no son buenos administradores. Y yo quiero darte 3 consejos que te van a ayudar a usar el dinero. 1, vive con un presupuesto. ¿Vivir con qué? Con un presupuesto. Yo le doy gracias a Dios que mi esposo en ese sentido es muy sabio. Él ha aprendido a presupuestar y me enseñó a mí a hacer lo mismo. Porque yo antes lanzaba, disparaba así, parecía el llanero solitario. Separaba mi 10%, pero después, veía eso, ¡ay, qué lindo, me gusta! Lo compro. ¡Ay, qué hermoso! Lo compro. Y compraba hasta lo que no necesitaba. Pero Dios me enseñó a presupuestarme. O mejor dicho, Dios usó a mi esposo para enseñarme. Entonces yo ahora hago mi relación, primero Dios, después prioridades. A ver, ¿qué realmente necesito? Ya necesito esto. Entonces comienzo a priorizar. Hago un presupuesto y yo le animo a usted a hacer un presupuesto. ¿Qué más? Vive sin deudas. De verdad que yo soy una enemiga de las deudas, mi esposo lo sabe.
Durante años yo le decía a mi esposo, Dios es un Dios de cash, al contado. Dios te puede bendecir, al contado. Y ahí está. Yo ahorrando para la computadora y Dios, ¡juas! Ahí está. Las personas piensan, no, es que el crédito, la tarjetita mágica, disfrute ahora, sufra después. ¿No? Así te dice la tarjeta de crédito. Disfrute ahora, pague después. No, yo diría más bien, disfrute ahora, sufra después. Porque díganme si no es un dolor de cabeza, ¿no? Todos los meses, ay, la tarjetita. Ay, la tarjetita. Entonces, no hay nada mejor que vivir sin deudas. Puedes dormir mejor. Eres libre de toda ansiedad, porque las deudas te causan ansiedad. Ay, tengo que pagar. Ay, ya viene la deuda. Ya tengo que pagar el mes. Ya viene la cuota. No. Cuando tú no tienes deuda, estás tranquila, duermes tranquila como un bebé. Y vive con márgenes, ponte márgenes. ¿Cuánto voy a gastar por este par de zapatos? A ver. No, me puede encantar, pero yo no voy a pagar 3,000 soles por un par de zapatos. Un zapato que me cuesta 100 soles o 150, ¿qué diferencia hay con el de 3,000? Los dos se ven bonitos. Bueno, ya no me compraré pues uno de 70, me compro uno de 150, que sea un cuero bueno ahí. ¿Verdad? Total, ¿para qué me voy a comprar este? No, es que me va a durar más, pero ¿y si pasa de moda? Entonces tienes que ponerte márgenes. No, puedo gastar tanto. Entonces te vas poniendo márgenes, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Hermoso, me encanta. ¿Cuánto está? 10,000. Ay, 10,000. Ay, no, me gusta tanto que me lo compro. Y sacrificas otras cosas que sí de repente son prioridad, como darle a Dios lo que le pertenece. Entonces, vive con presupuesto, no te hagas de deudas y ponte márgenes, amén. 3 consejos que te van a ayudar a poder usar de una manera sabia el dinero. Entonces, y la tercera verdad sobre el dinero es que no es una meta, sino una consecuencia. El tener dinero no es una meta, sino es una consecuencia. Miren lo que dice Mateo 6:33. Dice, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios. Por lo tanto, busquen primero tener dinero. ¿Dice eso? No. Dice, por lo tanto, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas les serán añadidas. El dinero es una consecuencia, el dinero es una añadidura, el dinero no puede ser tu meta, el dinero no puede ser tu objetivo, es que quiero tener más dinero. No, tú tienes que primero buscar el reino de Dios. Si tú buscas primero a Dios, si tú aprendes a poner tu confianza en Dios, entonces Dios va a abrir la ventana de los cielos y te va a dar esa añadidura. Y lo más maravilloso de todo es que cuando Dios te da, dice que no hay tristeza cuando Dios te bendice. No hay tristeza. En cambio, cuando tú acumulas y te esfuerzas por tener dinero, hasta te vuelves avaro o hasta de repente traspasas los límites de la moral y comienzas a bajar dinero para tener un puesto en un trabajo o de repente para conseguir algo, pisoteas a otros. ¿Sabes qué? Porque tu objetivo es tener dinero, eso no te va a dar felicidad. Eso trae tristeza a tu alma y trae consecuencias a tu generación. Pero cuando tú aprendes a poner en primer lugar a Dios, buscas el reino de Dios y su justicia, las añadiduras que Dios te da no te causan tristeza, no te causan malestar. Más bien te dan paz y te dan descanso y te dan felicidad porque tú puedes ser bendición para otros. Yo le pedí a Dios, con mi esposo, decíamos este año, nosotros queremos sembrar todo lo que podamos y en 2 oportunidades, no, quizás hasta más, le dijimos a Dios que queríamos ser bendición para otros y pudimos bendecir a 2 o 3 matrimonios
Porque nosotros cuando nos casamos no tuvimos ese viaje de luna de miel y dijimos, ay, qué bonito debe ser poder ser instrumentos de Dios en eso, y pudimos bendecir hasta 2 parejas, creo, si no mal recuerdo, y pudimos bendecirlos con una noche en la playa, en un hotel en la playa. Yo me sentí feliz, como si fuera yo la que estuviera disfrutando eso. Y cuando vi las fotos de mis hermanos, me sentí mucho más feliz y agradecida con Dios de poder ser instrumento de Dios para felicidad de estos hermanos. Así es cuando Dios te da añadiduras. Tú puedes ser bendición para otros. Y Dios te da felicidad. Porque uno se siente bien cuando puede ayudar a otros. ¿A ustedes les pasa o no? ¿O solamente a mí? Uno se siente bien, ¿verdad? Cuando puedes sacar una sonrisa en el rostro de alguien cuando los has bendecido. Amén. Porque lamentablemente vivimos en un mundo materialista donde el dinero se ha convertido en la mayor meta para muchos en la vida, ¿no? Son trabajólicos. Tú le dices, oye, pero ¿por qué no pasamos un fin de semana en la playa con los chicos? No, tengo que hacer horas extras. No, tengo que trabajar. Dices, ay, caramba, qué pena que no puedan disfrutar de su tiempo con la familia. Irse a la playa, disfrutar el sol acá, las playas que son lindas. Porque la persona está pensando trabajar, más dinero, como robots. Pero Jesús nos enseña que el dinero y las posesiones no son una meta, sino son una consecuencia. Son añadiduras de parte de Dios cuando tú has aprendido a tener una actitud correcta respecto al dinero. Porque si tú buscas a Dios, su reino y su justicia, Dios te va a dar esas añadiduras. Si tu mayor meta en la vida son las cosas materiales, te vas a perder a Dios, su reino y su justicia. Es mejor tener a Dios de tu lado que tener el dinero de tu lado o tener las riquezas, porque solamente eso tendrás. Mateo 16:26, para terminar, dice, Mateo 16:26 nos dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Es verdad? Hay personas, vuelvo a repetir, que solamente están pensando en hacer dinero y no se acuerdan de Dios. Y cuando viene una enfermedad terminal a sus vidas, encima se resienten con Dios. Y se dieron cuenta que ni todo el dinero que puedan haber acumulado les puede salvar su alma. Porque ¿de qué sirve tener tanto dinero y perder tu alma? Es lo que Dios quiere que reflexiones en este tiempo. Amén. Entonces tienes que entender que una de las verdades del dinero es que no es una meta, sino una consecuencia. Otra verdad que dijimos que fue que tu sueldo es tuyo, pero el 10% le pertenece a Dios. Y otra verdad es que debemos amar a las personas y usar el dinero y no al revés. Amén. ¿A cuántos Dios les ha hablado en esta mañana? Amén. Bueno, yo quisiera dirigirme en esta mañana a las personas que nos están visitando por primera vez o ahí en el Zoom. Si hay alguna persona que se ha conectado por primera vez, quiero dirigirme a ustedes. Y yo quiero, si Dios te ha hablado en esta mañana respecto a la actitud que tú tienes que tener respecto al dinero, has podido ver las mentiras que se creen respecto al dinero y sobre todo las verdades. Pero yo quiero que hoy tú primeramente puedas acercarte a Dios, porque si tú quieres tener las añadiduras de parte de Dios, primero tienes que conocer al Dios de las añadiduras. ¿Hay alguna persona aquí que nos visita por primera vez? A ver, levante su mano. Ninguna, todos somos de casa. Bueno, entonces yo quiero invitar al pastor, ¿sí? Para que ore por las ofrendas, los que van a dar el día de hoy sus primicias, pero me gustaría que también mi esposo pueda guiarlos en una oración de arrepentimiento. Si es que tú has dejado de darle a Dios lo que le pertenece, hoy es el día que ha hecho el Señor para que tú te arrepientas y puedas ser obediente en darle a Dios lo que le pertenece.
no porque lo diga el pastor o yo, sino porque la Biblia lo dice. Amén. Bien, yo quiero que se pongan de pie, iglesia. Quiero preguntarles una vez más, ¿hay alguna persona que ha venido hoy día por primera vez? Levante su mano, por favor. ¿Alguien trajo un invitado el día de hoy? ¿Alguien que esté invitado? Bien, todos somos de casa. Yo quiero que sepa usted que el segundo tema que más habla la palabra de Dios después del amor, si usted estudia la Biblia, va a encontrar que el segundo tema más hablado en la Biblia después del amor es el dinero. Porque sí, es cierto que el dinero no es la felicidad, pero es verdad que mucha gente tiene problemas a raíz del mal manejo del dinero. Y como creyentes hemos entendido, esto solamente para el creyente, para el que no es creyente, obviamente estas cosas les parecen locura, porque aún hay creyentes que piensan que no, el dinero no se debe hablar. Eso es falso. Y puedo entender que una persona piense así porque simplemente ignora la palabra de Dios. Pero le estamos enseñando la palabra de Dios y lo que Dios nos enseña es de que tenemos que darle el primer lugar a Dios. No solamente de boca. Es fácil decir, yo amo a Dios, yo te adoro, Dios, y te entrego mi vida, pero cuando Dios te pide tu vida, tu corazón, tu familia, tus finanzas, Dios no te quiere quitar nada. Es más, Dios dice, lo que quiere es multiplicar lo que Él bendice. Y cuando tú le estás dando a Dios esa parte que no te corresponde, porque ese trabajo, ese negocio, te lo dio Dios. Tú crees que es tu capacidad, tu habilidad, pero aún la capacidad y tu habilidad te la dio Dios. Dios nos dio todo. Él nos da el poder para hacer las riquezas, dice su palabra. Él nos da el poder para hacer las riquezas. Por lo tanto, cuando una persona se resiste a estas cosas, a darle a Dios, simplemente está siendo autosuficiente y está siendo mezquino y está siendo egoísta. Por eso que mucha gente cuando escucha estas cosas critica, juzga, ay no, ¿cómo es posible? No, lo que pasa es que hay mezquindad en el corazón y hay egoísmo. Nosotros hemos entendido que Dios es el primer lugar y es por eso que le damos lo que le corresponde a Dios. Me encantó lo que dijeron el fin de semana. El diezmo es un acto de obediencia, la ofrenda es un acto de gratitud, pero las primicias son un acto de honra. Y cuando tú das una limosna, eso es un acto de caridad. Entonces, tienes que aprender a diferenciar la honra, diferenciar la obediencia, la gratitud. Todas estas cosas nos enseña la palabra de Dios. Ayer estuvo tremendo, espero que esté en internet lo que habló el pastor Simpson, ¿no? Cómo Dios nos puso en un huerto. Adán lo puso en un huerto. En el huerto no le faltaba nada a Adán, ¿eh? Ojo, no le faltaba nada a Adán. Dios lo puso ahí. Ahí Dios lo formó en el huerto. Pero cuando Satanás vino con la mentira, deformó lo que Dios había hecho. ¿Y qué trajo como consecuencia en el hombre? Que se conformó. Pero cuando Jesús vino a producir una transformación, nos transformó. Y eso que nos transformó hizo que nos reformáramos, nos reformó. ¿Qué significa reformar? Volver a la forma original. Reformar, volver a la forma original. ¿Y cuál es la forma original? Cuando Dios creó a Adán, lo puso en el huerto y no le faltaba nada. A Adán no le faltaba nada. Por lo tanto, la voluntad de Dios, lo primero que Dios pensó en el hombre cuando lo creó es: sojuzga la tierra, administrala, sé tú el administrador. No es tuyo, es de Dios, pero administralo, te lo pongo para que tú manejas esos recursos, pero no te olvides, de ese árbol no vas a tocarlo. Ese árbol es la 10ª parte, eso no puedes tocar. Disfruta el 90%. Y Dios va a hacer más bien que ese 90% sea multiplicado cuando Él lo bendice. Amén. Así que yo quiero que tú prepares ahí tu primicia, tu diezmo y tu ofrenda, lo que vayas a darle a Dios el día de hoy. Y yo quiero bendecir en la autoridad que Dios me ha dado para que eso sea multiplicado. Y que tú no creas en esto por una prédica. No. Que tú creas esto porque tú lo estás experimentando.
Nosotros no solamente lo hablamos porque dice la Biblia, no, 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 lo hablamos porque lo creemos y lo hemos experimentado y lo seguimos experimentando. Y si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo mucho más todavía. Y yo siempre le pido a Dios que ustedes sean 10 veces mejores que nosotros. Si Dios me bendice a mí y a mi esposa, que a ti te bendiga 10 veces más, a ti y a tu familia. Amén. Así que levanta tu diezmo, tu ofrenda, y yo voy a orar por ti. Señor, amado Dios, Padre Santo, gracias, Señor. Amado Dios, porque acá están las personas que creen, porque dice tu palabra que al que cree, todo es posible, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, hoy, Padre Santo, quiero bendecir esos primicias, esos diezmos, esas ofrendas. Yo quiero bendecir, Señor, no importa la cantidad, Señor, tú ves el corazón, pero yo quiero, Padre Santo, que cada uno de ellos experimente, bendito Dios, la verdadera bendición, no la bendición puesta en su trabajo, en su habilidad, sino la bendición puesta en ti. Tú, Señor, eres el dueño del oro y de la plata, bendito Dios. Tú das y tú quitas, dice tu palabra. Pero nosotros vamos a darte, Señor. No vamos a darte porque un hombre nos está diciendo eso. Vamos a darte porque creemos en tu palabra, bendito Dios. Porque tus promesas no caducan, tus promesas no tienen fecha de vencimiento, y tú nos prometiste que abrirás las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde cuando te damos lo que te corresponde. Y hoy traemos estas primicias, bendito Dios, delante tuyo, Señor. Yo te creo, bendito Dios. Yo confío en ti, Señor, que tú, Padre Santo, vas a multiplicar lo que bendices. Y hoy, Señor, yo bendigo, Padre Santo, ese dinero, esa entrega, esa ofrenda, esa primicia, esa honra, ese detalle que tienes para Dios. Hoy yo lo bendigo, Padre Santo, y te pido en el nombre de Jesús que aun cuando el mundo hable de escasez, aun cuando el mundo hable de pobreza, aun cuando las noticias digan y los economistas digan muchas cosas negativas, yo declaro en el nombre de Jesús que para los hijos de Dios que vivimos bajo la economía del reino, eso no llegará, sino que más bien nosotros experimentaremos la prosperidad y la sobreabundancia, porque estamos creyendo en el único Dios, en el Dios todopoderoso, en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Y Padre Santo, es por eso que te damos con una actitud alegre, con una actitud generosa, con una actitud sacrificial, con una actitud, bendito Dios, de fe. Gracias, Señor, porque tú vas a bendecir y vas a multiplicar estos primicias, estos diezmos, estas ofrendas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Sí, Señor, gracias, Padre Santo. Pueden pasarlos a recoger los diezmos y las ofrendas. Amén. Así que con alegría vamos a darle eso al Señor. Dejo acá con Edwin para los avisos.